Buenas noches y bienvenidos, amantes de la conspiración, a Conspiración Global. Hoy traemos un tema muy interesante, un descubrimiento realizado no hace mucho tiempo. Es un tema religioso. Versa este vídeo de hoy sobre el descubrimiento del Evangelio secreto de Bernabé. Este descubrimiento estremece al Vaticano. El Evangelio de Bernabé, llamada también la Biblia de Ankara o Biblia de Turquía, le han puesto determinados nombres, está estremeciendo al Vaticano. Esta obra fue confeccionada en cuero con letras de oro y con un total de 52 páginas y valorada nada más y nada menos que en 25 millones de dólares. Esta Biblia fue encontrada en el año 2000 por la policía turca en una intervención contra el contrabando. Y en el año 2010 entregaron este documento al Museo Etnológico de Ankara. Para muchos, este texto estremece al Vaticano, como ya hemos dicho. Es un texto apócrifo y, como bien sabéis, un texto apócrifo pues son todos aquellos textos cristianos no reconocidos por el Vaticano, pues no siguen la tradición bíblica. En realidad no estremece puramente a la Iglesia, pues simplemente ésta los niega, dice que los estudia, que los revisa, pero simplemente lo hace para negar su veracidad. En la actualidad, como todos sabéis, la Iglesia cristiana vive un cisma, pues el representante en la tierra solo puede ser uno, y en estos momentos hay dos papas, el Papa emérito, Benedicto XVI, y el Papa Francisco. Durante estos últimos años, la Iglesia vive una auténtica crisis. Menos católicos, menos bautizos, los casos de pedofilia que salpican a la Iglesia por todas partes. Y ahora estos textos apócrifos que han ido surgiendo y a la Iglesia o no le ha dado tiempo o no ha sabido o no ha podido detenerlos. Como textos apócrifos podemos señalar los evangelios gnósticos, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena y ahora el que nos trae aquí, el evangelio de Bernabé o la Biblia turca, como también se le ha llamado. A la Iglesia no le interesan nuevos documentos, pues es hermética y se cierra en su pasado falso, el cual les interesa para perpetuar su dominio sobre una gran parte de la población mundial. Sin embargo, cada vez son más los que levantan la voz y piden que se descubra la verdad sobre Jesús y el nacimiento del cristianismo. Entrando en materia sobre el tema que hoy os traemos, este evangelio, que fue uno de los apóstoles de Jesús, Bernabé, el quien lo escribió. Sin embargo, esta obra la han datado entre el siglo V y VI después de Cristo. Por lo tanto, no pudo ser escrita esta obra en sí, no pudo ser escrita por Bernabé. Perdón. Aunque sí, posiblemente haya sido reescrita en estos siglos,
cuando ya el cristianismo era religión, de algún documento original del propio Bernabé, o bien por algunos discípulos que guardaban el manuscrito original. Hay que tener en cuenta que la Iglesia, todos estos documentos apócrifos que no les interesaban, los quemaba directamente. Los que han logrado escapar ha sido por suerte, por casualidades de la vida, pero son pocos. Son muy pocos los manuscritos, cuando debería haber miles de un hecho tan significativo para este orden mundial. Este manuscrito habla de una tradición cristiana bastante distinta a la que conocemos hoy como versión oficial. Hoy en día podríamos encontrar cerca de 150 aproximadamente documentos apócrifos. Pero vamos a ver ahora lo que dice el Evangelio de Bernabé. Algunos teólogos de la Iglesia están temblando por estos fragmentos que se han podido traducir y rescatar. Dice así este primer fragmento: en el momento en el que los judíos se preparan para ir a apresar a Jesús en el huerto de los olivos, este fue arrebatado al tercer cielo. Primeramente, lo que llama la atención es que indica que no fueron los romanos, como nos han hecho creer, sino que fueron los judíos los que intentan apresar a Jesús. Pero en ese momento, cuando se preparaban para apresarlo, fue elevado al tercer cielo. Este tercer cielo, sabéis que hay diferentes niveles de cielos. Este tercer cielo es donde se encuentran supuestamente los dioses y los semidioses. Con lo cual, Dios arrebató, sacó de la tierra a Jesús para que éste no fuese apresado por los judíos. Pero seguimos con lo que dice esta Biblia. Como decíamos, fue arrebatado al tercer cielo. Y sigue: pues no morirá hasta el fin de los tiempos. Y fue Judas quien fue crucificado en su nombre. Interesante, muy interesante. Aquí podemos ver ahora que Judas ya no vendió a Jesús, sino que murió por éste en la cruz. Aquí toda la teoría de que Judas era un traidor desaparece por completo, lo cual lo apoya el propio Evangelio de Judas, que por lo visto tenía bastante simbiosis con Jesús. Digamos que era, a pesar de lo que nos han hecho creer en la Biblia, era uno de sus apóstoles más confesos. Esto acaba con el mito también de la resurrección y el perdón divino. Pero sigamos leyendo. Dios permitió que el discípulo traidor pareciese a los judíos hasta tal punto semejante en su rostro a Jesús que lo tomaron por él, y como tal fuese entregado a los romanos, en este caso a Pilatos. En este pasaje nos habla de una suerte de milagro por el cual Dios permitió la transformación de Judas en Jesús. Digamos que Dios realizaría algún tipo de milagro, como hemos dicho, para transformarle la apariencia a Judas, convirtiéndolo en Jesús. Esto es lo que dicen los textos. Dice también: la transformación fue tal que la Virgen María y los propios apóstoles fueron engañados. O sea, fue tan completa esa obra milagrosa que consiguió
que Judas pasase por Jesús. Pero entonces, los elementos de la historia católica como la sábana santa, ¿a quién pertenecen? ¿A Jesús? ¿A Judas? Y lo más importante, ¿quién resucitó el tercer día? Puesto que si al que crucificaron fue a Judas y no a Jesús. Es un tema que creo que necesitará de mucho estudio, si lo permiten. Vamos a ver. No puede ser que nadie resucitase realmente. Que al ser Judas el ajusticiado, simplemente al tercer día se eliminase el cuerpo de Judas y puesto el de Jesús en vida, en una especie de acto de ilusionismo, y que ha conseguido engañar a la humanidad durante siglos. Y por supuesto, si Jesús no se fue a los cielos, pero tampoco fue crucificado, ¿dónde fue Jesús? Si ni murió ni resucitó. Quizás emigró con María Magdalena a otras tierras, en donde tuvieron descendencia. Y si es así, ¿quiénes fueron los encargados de guardar el secreto? Pero, ¿es posible que a día de hoy haya descendientes de Jesús y de María Magdalena viviendo entre nosotros? Lo sé, amigos, que son muchas incógnitas sin resolver. Pero ahí os las dejo. Y como siempre decimos desde Conspiración Global, salid y descubrid la verdad. Un saludo y hasta nuestro próximo vídeo aquí en Conspiración Global. Y por favor, perdonad este tono, pero estoy acatarrado y es difícil grabar en estas condiciones. Gracias y un saludo.